hacen más caso a la dula que al ginecólogo. Está bien los ejercicios y todo, pero deje que el ginecólogo haga su trabajo. Los partos son bien bonitos, bien manejados por gente experta, no en una casa, sin monitores. Y como que hay casos en los cuales se tiene una adecuada anestesia, Y se hace pasan todo bien, cosas. hay complicaciones. Imagínate. Aquí estás promoviendo que el riesgo sea mayor todavía. Así es, claro. Hay gente muy educada que se fue a una cabaña allá en Canadá con su esposo a tener bebé y no llegó la dula. O sea, no está bien eso. Bienvenidos a La Posguardia, un podcast médico en el que se busca compartir información, anécdotas de este mundo que no mucha gente conoce. El día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia, lo que es la anestesia, enfocada en la anestesia obstétrica. Para eso tenemos al doctor Reinaldo Garza, en el cual nos busca compartir sus anécdotas, sus historias, así como aclarar dudas y mitos sobre este tema. Bueno, doctor Reinaldo Garza, muchas gracias por recibirnos el día de hoy. La verdad sé que tiene una agenda medio complicada, entonces apreciamos que nos haya dado la oportunidad de tenerlo aquí el día de hoy. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Muchas gracias ahí por entrevistar a este anestesiólogo. ¿Qué fue lo que te llamó la atención para que quisieras entrevistar a un anestesiólogo? Pues la verdad, doc, o sea, ya tengo yo prácticamente un año en la residencia y más que nada, ahorita que yo soy R2 y tengo la oportunidad de estar en quirófano y ver a las pacientes, siento yo que, número uno, hay muchas dudas en el tema de la anestesiología, principalmente en la anestesiología obstétrica, y segundo, pues siento que hay una falta como de conciencia, de conocimiento en esta área. Yo creo que es un área de mucha oportunidad, que va creciendo, y que tener a alguien que pues, tiene una gran experiencia, pues nos puede ayudar a todos, tanto a mí, al público, y tratar de ayudar pues, más que nada a las personas de que tengan más conocimiento de esta área de la medicina. Doctor, me gustaría que tanto conocerlo un poquito más, que las pacientes lo conozcan, comentarle por qué inició todo, cómo escoge medicina y después por qué escoge anestesiología. Buena pregunta. Medicina, desde que tengo uso de razón, me lo pusieron en la cabeza en mi familia. Tú vas a ser doctor, tú vas a ser doctor. Y yo nunca me vi de otra forma. Siempre, ¿qué vas a ser? Doctor, doctor, doctor. Y luego, bueno, pues ya entramos a la carrera de medicina en la Universidad de Monterrey. Y pues en la carrera, como ustedes también, o como tú también, pues entras a todas las especialidades, excepto a una. No hay, nadie rota por anestesiología. Y qué raro que ahora soy anestesiólogo, pero te platico que cuando yo era estudiante, yo tengo un tío político y con él me iba al Hospital Muguerza, en el obispado aquí en Monterrey. Y entonces, pues ahí lo seguía para todos lados. La verdad es que me gustaba mucho lo que hacía. Y fue una de las razones por las cuales me gustó la anestesia. Y sí, cuando rotábamos en quirófano, en las diferentes especialidades quirúrgicas, sí me fijaba un poco en lo que hacían los anestesiólogos, pero realmente no se interactúa con los anestesiólogos. Siendo que el anestesiólogo es un médico internista del quirófano, porque nosotros manejamos fisiología cardiovascular, pulmonar, renal, cerebral, toda. ¿Sí? Si pasan cosas, el anestesiólogo es el que las resuelve. A menos de que sean quirúrgicas, obviamente. Sí. Entonces, sí, sería bueno. Ya hay ciertas gente, o bueno, hay ciertos estudiantes que rotan por anestesiología por interés, Sí. pero no hay algo en sí, en la carrera, que te haga rotar por la especialidad de anestesiología. Sí, como una rotación ya estructurada. Ya Estructurada. rotan por gine, por cirugía, pediatría, pero no hay un área en la que digan, bueno, van a rotar por Por anestesiología. anestesiología, Y así la es. mayoría de los que le llaman la atención o es que tienen conocidos anestesiólogos o que ya durante algún procedimiento quirúrgico les llama la atención la anestesiología. Sí, se fijaron en el anestesiólogo y les llamó la atención lo que hacía el anestesiólogo. Y doctor, acaba la residencia de anestesiología. Actualmente ahorita se dedica a anestesiología meramente obstétrica o sigue acudiendo a procedimientos quirúrgicos fuera? Yo trabajo con cirujanos, cirujanos oftalmólogos, cirujanos plásticos, de todas las especialidades, urólogos y obviamente ginecólogos obstetras.
pero sí una gran parte de mi trabajo es obstetricia. Y te va a dar risa, pero a pesar de que lo que tú comentabas al principio, que falta mucho conocimiento, pues, ¿no? La verdad es que el anestesiólogo, a lo primero que lo mandan es a una cesárea, a un parto. Mucha gente en el ámbito quirúrgico y de anestesia no le dan tanta importancia a la obstetricia, o sea, es tranquilo. Y la verdad es que no, es algo bastante complejo y fascinante, ¿verdad? El binomio madre-hijo. Sí. Muy interesante. Y sí, tengo que decirte que es algo que me gusta bastante. Tratar a la mamá embarazada, obviamente el nacimiento, ver la felicidad ahí de los papás, es algo increíble. Ver milagros es lo que nos llena de energía. Entonces, por eso me gusta mucho. Aparte que es mucha medicina, ¿sí? Sí, pues totalmente otra fisiología, ¿no? La de una paciente o un paciente no embarazado, haya una paciente con todos los cambios anatómicos, fisiológicos que tiene la paciente embarazada, ¿no? Así es, así es. Que eso es lo que también conlleva esta actualización constante, ver qué es lo nuevo que está manejando, la dificultad que se tiene en los diferentes abordajes de una paciente embarazada, que es meramente importante y es algo que usted lo toca muy constantemente en sus redes sociales, en los congresos, en las pláticas que ha dado, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, la verdad es que pues, la mujer embarazada es otro capítulo, sí. Es muy diferente a una paciente no embarazada. No embarazada, claramente. Doctor, antes de seguir comentando este tema de la anestesia obstétrica, y me comentaba por qué también entrevistar a un anestesiólogo, siendo yo residente y de gine, yo he notado, y algo que lo veo mucho de usted y me gusta cómo lo maneja, es el abordaje de la paciente previo y durante el procedimiento quirúrgico. Llámese cesárea, llámese cualquier tipo de cirugía mínima o una cirugía ya con mayor invasión, el entrar al quirófano es un terror para muchos de las pacientes. Así es. Entonces, ¿cómo se prepara a un paciente, a una paciente previo a un procedimiento quirúrgico? ¿Qué se le explica? ¿Cómo se educa a ese paciente para tratar que entre en las mejores condiciones, no solamente físicas, sino mentales, con una tranquilidad que sea un punto óptimo? Bueno, esa es muy buena pregunta y es algo a lo que no estamos acostumbrados aquí en México, que es la valoración preanestésica. Por lo general hacemos la valoración preanestésica unos minutos antes o una hora antes de la cirugía, a menos de que estén internados y se vayan a operar al siguiente día, se va y se visita al paciente. No todo el mundo lo hace y es algo bien importante. Entonces, ¿qué ha pasado ahora o qué pasa de repente? Las pacientes llegan con un terror, ¿verdad? Entonces llegas, tratas de tranquilizarla, de platicar con ella y explicarle paso por paso lo que vas a hacer. Obviamente cuando llegan con alguna patología o alguna complicación propia del embarazo, todo es más complicado también para nosotros. Entonces hay que explicarles todo lo que vamos a hacer. Lo ideal siempre es una consulta, de perdido una llamada, porque con eso ya llegan mucho más tranquilas al quirófano. ¿Sí? Que es parte fundamental para que muchas cosas salgan bien. Por ejemplo, la paciente que llega muy ansiosa se consume las catecolaminas, que son las que nos ayudan a mantener la presión arterial. Entonces esa paciente tan ansiosa es todavía más propensa a que se le baje mucho la presión después de la anestesia. Un dato así sencillo, de muchos más, ¿no? De algo tan cotidiano que es. Así es. Entonces, si tuviéramos CESA, como en muchos lados, ese tipo de práctica sería mucho mejor para la paciente y más la paciente embarazada que llegan nerviosas porque su bebé esté bien y las que ya tienen bebés en casa por regresar a casa. Entonces, doctor, no me quiero morir. A veces, y le digo, obviamente yo tampoco, ¿verdad? Entonces, pero sí, platicas, les explicas y les das todo, pues, toda la experiencia y todos los estudios, que toda la práctica, todo lo que has aprendido lo pones en práctica con la paciente. O sea, eso es lo que nosotros le ofrecemos a la paciente. Por eso el anestesiólogo, así como todos los especialistas, se tienen que estar preparando constantemente.
en 5 años tienes que juntar cierto número de puntos para que te recertifiquen los consejos. Entonces, que cuando vas a un hospital grande estás seguro que todos los especialistas están certificados. Y eso le genera pues más confianza tanto al cirujano como al paciente Claro, y la familia. así es. Y se adelantó la pregunta que yo le... No se adelantó, la pregunta me la robó, mejor dicho, que aparte de la paciente embarazada tiene esa doble preocupación, ¿no? Que pues es tanto el bebé y tanto ella, ¿no? Esta doble preocupación que vaya a estar bien. Siendo anestesiólogo, ¿cómo se maneja esta doble presión? O sea, que no solo es una paciente a la cual se va a anestesiar, se va a bloquear, sino que también pues, tienes dos vidas que en cierta forma están en tus manos. Sí, bueno, pues obviamente con pues lo que viste durante la carrera, la residencia y luego ya atendiendo pacientes, pues vas encontrando tu manera de manejar lo mejor posible a la paciente, sabiendo si tiene alguna patología cardíaca, una patología pulmonar, pues bueno, ya manejas dependiendo del tipo de paciente que te toque, que no es lo común es una mujer embarazada sana, ¿verdad? Hay muchas mujeres embarazadas que tienen un poco de sobrepeso, eso Ajá. lleva a más dificultad en la anestesia, en lo quirúrgico, en el manejo de su presión arterial, después la cicatrización. Entonces, la paciente embarazada también, durante sus consultas con su ginecólogo, pues se le tiene que estar diciendo que hay que cuidar su peso y todo, porque pues pueden tener diabetes gestacional, preeclampsia si suben mucho de peso. Hay muchas cosas que nos pudiéramos evitar cuidándonos pues el peso y ciertos hábitos que sí. Entonces la presión sí, siempre va a ser doble, pero por eso siempre nos estamos preparando constantemente y nos apoyamos cuando es un caso más complicado con algún otro anestesiólogo que nos acompañe en sala y así, siempre poniendo la salud y el cuidado de la paciente primero. Va primero. En anestesiología también se da mucho este manejo como multidisciplinario, que se apoyen con diferentes anestesiólogos que a lo mejor tienen más expertise tanto en anestesia obstétrica, a lo mejor va a haber uno que tiene más experiencia en anestesia bariátrica, yo qué sé, y ¿sí se apoyan mucho? Sí, por ejemplo, una paciente con una patología cardiovascular importante, te puedes apoyar con un anestesiólogo cardiovascular que te ayude durante el procedimiento, ¿sí? Una paciente, pues principal, eso sería así como, no tanto que sea o no anestesiólogo obstetra, pero una paciente que predices que pudiera sangrar más de lo habitual, te acompañas de otro anestesiólogo que maneje obstetricia, pues para invadir a la paciente y estar preparados para un sangrado masivo. Ajá. Entonces, siempre que el caso lo requiera, te acompañas de algún otro anestesiólogo. A veces hasta dos más, ¿verdad? Así como el obstetra cuando ve un caso difícil se acompaña de más especialistas quirúrgicos. Claro. Así es. Y doctor, regresando al punto en el cual yo tocaba de este conocimiento, iba más encaminado a las pacientes. Cuando le toca ver pacientes, más que nada de primera vez, porque ya segundas, pues ya tiene este antecedente de haber lidiado con la anestesia, ¿qué tanto en realidad se tiene conocimiento de cómo funciona la anestesia epidural, la anestesia general? Si tienen algún conocimiento, la verdad es que las pacientes, la mayoría llegan sin conocimiento alguno. Ahora con AI. tanto YouTube y con tanto Instagram y todo, a veces llegan con buena información, a veces con información de más, a veces con información errónea, ¿sí? Pero aunque lleguen doctoras, inclusive anestesiólogas como pacientes, les explicas todo como si no entendiera nada, ¿sí? Porque ella es la paciente. O si la paciente no es doctora, pero el esposo sí, tú como quiera tienes que explicarle al esposo el papel que juega él. Así es. Entonces tienes que decirle, vamos a hacer esto para que sepan el paso a paso, ¿sí? Sí. Y lo que ellas deben de estar empezando a sentir. Obviamente cuando llegan de segunda no se acuerdan de nada. Por eso dicen, las pacientes dicen,
por eso estoy aquí otra vez, doctor, no me acordaba de todo esto. De cómo es vivir Sí, esto de nuevo. qué bárbaro, de haberme acordado antes no volvería, pero entonces si llegan otra vez, les vuelves a explicar en una segunda cesárea o un segundo parto y hasta un tercero. Vez. Así es. Siempre les tienes que explicar lo que es la epidural. Si llegan con un poquito más de plática, obviamente la comadre siempre también llegan a asustarlas en el baby shower, a decirles, no, hombre, a fulanita le pasó esto y a mí me pasó esto. Entonces a veces llegan con demasiado temor, ¿verdad?, a su primera intervención. En cualquier tipo de operaciones, pero más a la pobre embarazada. Sí. Porque es de las pocas operaciones, si no es la única, una cesárea o un parto, que bueno, el parto no es operación, pero es una intervención donde la paciente está despierta. Sí. ¿Sí? Cuando están operando, cuando están poniendo la anestesia, no como en las otras que pues tienes el lujo de sedarlas un poco. Sí. Que en las cesáreas también se puede hacer un poquito, o en los partos. Bueno, pero eso ya es otro tema. Y no se despiertan hasta después de la operación, entonces. Pero aquí están despiertas. Aquí tienen que estar. Sí, están escuchando todo. No puedes decir nada que las pueda asustar. Ni transmitir estrés, ni nada. Ni transmitir estrés, ni nada, a pesar de varias cosas, ¿no? Entonces, y aparte también tienes al familiar, la mayoría de veces el papá también, que no se ve eso en las demás cirugías. Así es. Entonces sí, es estrés para todos. Y ahorita que tocamos el tema de la famosa epidural, doctor, sabemos que cada paciente es diferente y demás, pero a grandes rasgos, ¿cómo funciona? ¿Cómo se aplica? ¿Ha cambiado algo en los últimos años? ¿Cómo la suele manejar usted? La anestesia epidural se aplica como se oye en el espacio epidural. Es un espacio virtual en la columna, ¿sí? Pasando un ligamento que se llama el ligamento amarillo, ¿sí? Ahí se coloca el medicamento anestésico y ahí se riegan todas las raíces nerviosas. Dependiendo el nivel en el que lo pongas, que en la cesárea normalmente se ponen las lumbares, ¿sí? Es lo que va a causar, es lo que va a dormir, ¿sí? También está la raquia, que todo el mundo, la raquia, doctor, sí. La raquia se coloca, es un espacio un poco más adelante del espacio epidural, pasando lo que le llamamos la dura madre, ¿sí? Donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Ahí también se puede poner medicamento, pero la proporción es así. Es por 2 mililitros que yo ponga de anestésico en el espacio raquídeo, tengo que poner 20 mililitros para que hagan la misma función en el espacio epidural. ¿Cuál es más seguro? Las dos son seguras. ¿Cuál es más efectiva? La raquidia. ¿Cuál uso yo más? Yo uso la combinada. Uso raquidia con epidural, ¿sí? Entonces, ¿por qué? ¿Tiene algún beneficio? Porque es como decía un maestro mío, pintar. Pongo la pintura y luego en el epidural pongo la segunda mano. Ya. ¿Sí? Entonces es por si se llega, por si necesito subir más el nivel, porque con la pura raquia no subió mucho el nivel, o la anestesia raquidia, uno. Por si se alarga el procedimiento, ¿sí? Por lo que quieras. Porque sangró, porque estaba muy pegado y batallaron un poco, ¿sí? Sí. Aparte, pues hay muchas cosas, ¿no? Es más rápida para una emergencia donde ya tienen que sacar al bebé, es más rápida la anestesia raquidia, ¿sí? Hace su efecto es más rápido y es más profunda. También pierden sensibilidad más rápido, entonces la colocación de la sonda en la vejiga es menos molesta, menos dolorosa. Entonces sí tiene muchas ventajas, ¿sí? Entonces yo aprendí o usé durante mi especialidad más epidural que raquidia, y conforme fui saliendo y fui conociendo más maestros por fuera de donde hice yo la especialidad, empecé a evolucionar a la anestesia raquidia. Entonces es como que siempre hay epidural, de repente todos usan raquidia, de repente todos epidural, pero la combinada yo me quedo con esa. Es la que le ha funcionado al final de cuentas. Me funciona muy bien, la verdad es que excelente nos va con las pacientes.
Doctor, volviendo al tema de la anestesiología obstétrica, ¿qué es lo principal que cambia en una paciente embarazada al momento de realizar la anestesia? Tanto el manejo de la vía aérea, tanto los cambios fisiológicos, ¿cuáles son los puntos principales que generan este cambio en el manejo de una paciente embarazada? Pues mira, la paciente embarazada por lo general tiene presiones arteriales muy bajas. Ya con eso Cambia todo. cambia todo, ¿verdad? Digo, se disminuye un poquito la capacidad para respirar, digo, para que me lo entiendan las pacientes. ¿Por qué? Por el útero o la Que matriz que está muy grande, por el bebé, ¿sí? Ya no aguantan estar boca arriba. ¿Por qué? Porque la matriz o el útero, el bebé está aplanando las principales venas del corazón, que son la arteria, aorta y la vena cava. Por eso cuando están boca arriba a veces se marean y se tienen que poner de lado y algunas se desmayan, ¿sí? Entonces, el poner la anestesia a una paciente embarazada, que ya de por sí tiene la presión baja, y después ponerla boca arriba, o sea, ya de por sí la anestesia baja la presión. Sí. En una paciente embarazada ya tiene la presión baja, y luego la pones boca arriba, pues ya tienes todo así en tu contra para que se le baje la presión. Y eso puede llegar a ser muy grave porque eso hace que le pueda llegar a faltar sangre al bebé antes de nacer. Entonces hay que hacer una serie de cosas, pasar medicamentos, ponerla en posición un poquito lateralizada. Sí. Entonces sí, es totalmente distinto. El famoso monito, ¿no? El famoso La muñequito. cuña de Kraft. La cuña de Kraft, así es, un muñequito que se pone en la cadera derecha para voltear la pancita hacia su izquierda. ¿Sí? Entonces hay muchas cosas. Levantar las piernas, poner medias de compresión, a veces poner líquidos, ¿sí? A mí, pues conforme vas estudiando, por eso, pues ahora estamos y gracias a que un medicamento dejó de existir en México, tuvimos que usar un medicamento que es mucho mejor, pero que no se usaba normalmente para la paciente embarazada, es la norepinefrina. Que se usa para pacientes graves en terapia intensiva. Ya vimos que se puede utilizar. Digo, obviamente los americanos nos llevan años luz y aquí nada más había que empezar a usarla para agarrarle cariño y aprender a usarla, porque es un medicamento muy delicado y con ese medicamento se soluciona casi al 90%. Fuera náusea, ya a veces que pacientes a veces, ay doctor, tengo náusea, cuando les ponen la anestesia y me estoy mareando y me falta el aire. Y ya con eso. Casi con eso estamos, que son datos de hipotensión o de que baja la presión. Entonces sí, cambian muchas cosas en la paciente embarazada. ¿La náusea va más por la misma anestesia o por la manipulación que de repente La náusea después de la anestesia es porque se baja la presión. Durante la cirugía, en ocasiones cuando jalan o hacen tracción del útero de la matriz, puede causar, o a veces que agarran el peritoneo, ¿sí? Que es otra capa, que no sé si tengamos que explicar todo eso, también puede causar náusea, porque lo hemos visto, la presión está normal y están jalando un poco el útero o el peritoneo y eso causa un poquito de náusea. Pero sí, muchas de las ocasiones es porque se baja la presión. Totalmente. O sea, antes de que empiece la operación es porque se baja la presión. ¿Y la norepinefrina sí la usamos mucho en México o la verdad es que todavía es algo que... No hay otra para subir la presión ahorita más que norepinefrina. Entonces nada más ahorita está en la curva, llevamos un año. Entonces unos la ponen en bolo, otros la ponen en infusión, pero bueno, nomás decirles que este medicamento es mucho mejor, ¿verdad? Mucho mejor. Hablando ya un poco de que comentaba de las complicaciones, hablando otra vez de la anestesiología obstétrica, ¿cuáles son las principales complicaciones que pasan quirúrgicamente que un anestesiólogo tiene que estar preparado? Pues es que no son complicaciones, es de repente el útero no se contrae lo suficiente y es la hemorragia, ¿no? O sea, la hemorragia puede ser, la hemorragia después de tener un bebé
Digo, no quiero que se asusten tus espectadoras, pero sí, una hemorragia puede ser muy grave. Por eso siempre entramos preparados. Por eso les sacan sangre, por eso les piden sangre en banco, por si se llegara a ofrecer. O sea, una cesárea no es, ni Voy a un entrar. parto no es un juego, ¿verdad? Es algo que por lo general el 95 o 97% de las veces sale bien, pero se puede hacer una catástrofe Sí. y si no estamos preparados, ¿sí? Puede ser peor. Entonces los hospitales tienen un código, que es el código oro en la mayoría de los hospitales, y se deja venir toda la gente, desde el banco de sangre, más anestesiólogos, cirujanos, ginecólogos, más anestesiólogos, a atender a la paciente, para que entiendan que es algo bastante Delicado. delicado, sí. Sí. Entonces esa es la complicación más, sí, esa es la complicación más grave, una común también. hemorragia, que de repente decidan quitar el útero. El útero. Así es, entonces tenemos que convertirla en una anestesia general. Y pues otras complicaciones a veces es que no haya dado el nivel suficiente y tengas que convertirla a una anestesia general, que no es tan grave. Ya pudieron ver el bebé o algo y les molesta ciertas fibras nerviosas que no se alcanzaron a dormir, ¿verdad? Pues eso. ¿Cómo se prepara, o mejor dicho, cómo usted se prepara para prevenir, o mejor dicho, para anticipar esta complicación, más que nada la hemorragia obstétrica? ¿Suele tener ya los medicamentos listos? Siempre tenemos los medicamentos listos. Y ¿Qué es lo siempre, que usted más o menos usa? siempre que, pues empezamos con oxitocina, Sí. ¿sí? Y teníamos ergotamina, pero ya no hay, ergometrina, y ahora tenemos la carbetocina. Carbetocina. Y de ahí, obviamente, si vemos que hubo una buena cantidad de sangrado, ya empezamos con ácido tranexámico, ¿sí? Que es un antifibrinolítico. Que le ponen 1 gramo. 1 gramo, y eso nos ayuda. Pero de ahí, pues, es tomar ya decisiones, ¿sí? Porque son sangrados de 1 litro en minutos. Sí, pues estamos hablando de que un útero aproximadamente de 600 a 800 mililitros en 1 minuto. Entonces, si tenemos un útero totalmente flácido, Así pues es. empieza. Hay que tomar decisiones en minutos. Y ahí va la importancia, yo creo, bueno, no creo, estoy seguro, de tener un buen anestesiólogo. Claro. Porque en ese momento el cirujano, llámese ginecólogo, pues está tratando de contenerlo, pero el anestesiólogo tiene que estar Así es. maniobrando todo. Entonces, el ginecólogo tiene que estar en su papel y el anestesiólogo tiene que estar informando para que pues, sean más rápidos en lo que están haciendo, y mientras el anestesiólogo tiene que mantener a la paciente. Y es un mundo, y vuelvo, otro punto por el cual yo dije, sí me interesa esta plática, y no solo por mí, yo creo que a mis colegas, a residentes, a los externos, bueno, los externos a lo mejor ya tienen un poquito más de conciencia, pero nosotros a veces no sabemos lo que está pasando detrás de la paciente. Es un decir. Detrás de la pantalla que ponemos. Me tocó con esta Marce entrar a una cesárea y salimos muy bien nosotros. O sea, residentes, pediatras, todo muy bien. Y veo a Marce, no asustada, ¿verdad? Lo manejó muy bien, pero de que cansada y yo le pregunté, ¿qué pasó? Me dijo, es que no sabes todo lo que pasó, se hipotensó la paciente, tuve presiones arteriales medias de 40, y hay veces que digo, oye, qué mal, porque no nos dimos cuenta nosotros, o sea, qué mal nosotros que te preocupas en sacar al bebé, en operar y demás, y lo que pasa detrás, como dicen de la pantalla, pues es algo totalmente pues es que importante. La idea es que ustedes estén tranquilos. Sí. O sea, que el cirujano esté tranquilo. Y ese es el papel del anestesiólogo. Entonces, sí, necesitas trabajar con alguien que te dé tranquilidad. Y al igual que ustedes escogen con quién trabajan, nosotros también decimos con quién sí vamos y con quién no vamos. Con quién no. Así es, porque pues hay de todo, ¿verdad? Hay gente que no te gusta su manera de trabajar, entonces tú pues con esos no trabajas. Me ha pasado que hay pacientes que me piden para que vaya a su cesárea. Entonces, en ocasiones, yo siempre les digo, tienes que hablar con el ginecólogo.
Si el ginecólogo acepta que yo vaya, yo voy, ¿sí? Pero cuando me dicen qué ginecólogo es y bueno, No pues compagina, ¿no? no compaginamos, le digo, híjole, es bien complicado porque pues ellos Él tiene su tienen su manera de equipo y trabajar. así es. Pero muchas de las veces, sí, yo creo que es un 10, un 15% de mi trabajo de pacientes que me llevan con otros ginecólogos para que les dé la anestesia. Y la verdad es que nos va muy bien. Digo, a mí me encanta la anestesia obstétrica, me encanta. Entonces, cuando todo está ad hoc, Entonces, sí, todo sale, te digo, el 97% de las veces sale todo muy bien, sí, ¿verdad? porque también me toca muchos que quiero cesárea, y yo, pues la cesárea no es un procedimiento inocuo, o sea, tiene sus complicaciones, Claro. tienes que saberlo manejar, pues tienes que estar con gente experta que sepa manejar esas situaciones. Claro. Y comentaba acerca de la calma, esa calma para manejar situaciones complicadas es difícil de mantener, eso se logra a base de experiencia, se logra a base de conocimiento, ¿cómo es cómo se mantiene esa calma para manejar situaciones? Pues con el tiempo, pues vas aprendiendo más, ya has visto más casos, Sí, ¿sí? Y pues lo que ves en los congresos, lo que ves en lo que te platican otros, siempre tratando de aprender de experiencias de otras personas que tuvieron eso, cómo lo manejaron. Entonces, siempre va a salir algo nuevo que te va a ayudar al manejo y cuando estás pues constantemente pues leyendo te digo, escuchando así a los mejores a nivel mundial, pues igual y sí, lo empiezas a manejar también tú, ¿verdad? Y eso te da más tranquilidad. Siempre tenemos maestros a los cuales acudimos cuando algún caso complicado les preguntas, a los maestros que me formaron, a otros maestros que he ido conociendo en el camino, compañeros inclusive que también son muy buenos, ¿cómo manejarías así? O sea, el anestesiólogo, así yo creo que debe de ser todo mundo, todas las especialidades. Eh, no creemos que sabemos todo, sí, siempre nos apoyamos en diferentes casos. Y cuando creemos que va a estar difícil la anestesia, el bloqueo, nos apoyamos con alguien, así es, sí, ¿verdad? Porque tenemos de todo. Y sí, nos tocan también las que no quieren anestesia para sus partos y no entienden esas pacientes, porque tal vez lo van a ver algunas, ujú, que de repente, porque ya me ha tocado, nace el bebé, pero uno tiene que estar ahí por si se ofrece. Se desgarra, porque esas pacientes por lo general no quieren que les hagan episiotomía, ok, que yo creo que tú ya les explicaste sí, a tus a tu auditorio que creencia, es una episiotomía y se desgarran todas y empieza el sangrado. ¿Y qué tiene que hacer? pues Anestesiarla. Ahora la tienes que dormir. sí, Entonces ya lo que querían del apego y todo se se pierde. fue, Entonces una buena anestesia, que las deje caminar, que las deje pujar y que deje que el ginecólogo haga su trabajo, el obstetra haga su trabajo de hacer la episiotomía y que todo esté controlado, hace que todavía tengan una mejor experiencia del apego materno. es algo muy importante porque, y de hecho era una de las preguntas que, que iban más adelante, pero ahorita que lo Me estoy tocamos, adelantando en todo. no, pero está súper bien. Este tema de que muchos de los pacientes a veces no quieren este bloqueo en el trabajo de parto porque o hay una competencia en ver quién lo hizo con más dolor, por así decirlo, o porque se sienten menos mamá al tener bloqueo. ¿Cómo se maneja eso? Porque sí es importante que No, no, después no. pasa que hay, o incluso quieren el bloqueo cuando ya tienen un dolor mucho más avanzado y colocarlas en posición, Es más es complicado. más complicado. O sea, siempre es, o sea, cuando hay pacientes que de repente pues llegan con muy apuradas, ya casi naciendo el bebé, que a veces es mejor no ponerle la anestesia, Ujú. porque es más el daño que les puedes hacer con el piquete, ¿ok? O algo intravenoso se podría dar. Sí, es difícil que funcione a esos niveles, pero a lo que voy es que si la paciente se controla, le puedes poner la anestesia. Pero si ves que no se va a controlar y que es más el daño que el beneficio, o sea, porque el neuroeje es bien delicado, ¿verdad? Pero hay pacientes que no quieren anestesia y luego te la piden y se controlan muy bien.
Pero hay pacientes que te digo, no quieren anestesia, se tarda más, no quieren que les pongan suero, no quieren nada, que las toque Parto en el agua. ginecólogo. Sí, le hacen más caso a la dula que al ginecólogo, y eso está mal. El ginecólogo mínimo lleva 6 años de carrera de medicina, 1 de servicio social y 4 de especialidad. Estamos hablando de 11 Sí, años. 11 años. ¿Sí? Y si tiene su especialidad, o sea, mínimo Súmale 13. 13 años, mínimo. Y le hacen más caso a veces a la dula. ¿Sí? Que no las menosprecio. Tengo unas muy buenas amigas dulas. Pero está bien los ejercicios y todo, pero deje que el ginecólogo haga su trabajo. ¿Sí? Es bien importante. Bien importante. Porque se dificulta el manejo tanto el ginecólogo como el anestesiólogo ya después. Claro, o sea, yo no puedo creer la gente que quiere tener a su bebé en casa. ¿Sí? Si está reportadísimo una complicación, olvídate. ¿Sí? O sea, los partos son bien bonitos, bien manejados por gente experta. No en una casa, sin monitores. Entonces escuché de o sea, con dinero, gente muy educada, que se fue a una cabaña allá en Canadá con su esposo a tener bebé y no llegó la dula. O sea, ¿qué es eso? ¿Sí? Y si lo llega a ver esa paciente, no me conoce, pero me lo platicó una muy conocida de esa paciente. O sea, no está bien eso. Para eso están los hospitales, para eso Dios creó a los médicos. Para eso nos preparamos también. Para eso nos preparamos, para cuidarlos. ¿Por qué? Porque después nos andamos lamentando. Y como quiera hay casos en los cuales se tiene una adecuada anestesia, y se hace todo cosas. bien, hay complicaciones. Imagínate. Aquí estás promoviendo que el riesgo sea mayor todavía. Así es, claro. Y luego muchas otras cosas que no vamos a hablar, pero sí, o sea, aquí lo más importante, o sea, llegas a un lugar, como llega una paciente que tuve ingeniera. No, doctor, yo quiero todo controlado. Yo por eso, ella optó por cesárea. Yo llego a esta hora me operan y así, porque yo quiero un ambiente controlado. Está perfecto. O la paciente que llega al hospital y cuando ya no aguanta el dolor o cuando ya lo sugiere el ginecólogo se le pone la analgesia. Que la analgesia a veces ayuda a que se dilate más rápido. Sí. Y tú lo has visto. Sí, se relaja todo el músculo. Se relaja. Desciende a veces más el producto. Y todavía puede empujar y todo. Así es. ¿En qué cambia la anestesia de la cesárea y la del parto? A grandes rasgos. Son menos dosis la analgesia del parto. Pero a veces las pacientes, no, todavía me aguanto. Y de repente se ve todo apurado y tenemos que completar dosis bien, pues no elevadas, pero dosis como para una cesárea. Okay. Y a veces se tarda en hacer efecto, ¿sí? Porque está en el espacio epidural. Por lo general, los partos son anestesia puro epidural, ¿sí? Entonces, mejor. Oye, yo creo que es bueno ya la analgesia, le pones una analgesia, se le baja el dolor y con horario le vas poniendo dosis para mantenerla de nivel de dolor 3, 4 de dolor, que puedan caminar y ya que vayan a hacer, le aumentas un poquito la concentración y ya. Todo controladito. ¿Algún punto de corte que diga basándote en la dilatación, que muchos dicen, a partir de 3 pide la anestesia? A partir de que la paciente tenga mucho dolor, se puede poner la anestesia. Ella manda. Así es. Ella manda. Así es. Pero si me piden una opinión en mi tiempo, 4 centímetros. 4 centímetros. Arriba de 4 centímetros, ¿verdad? Pero si ya no aguantas, no te aguantes. Sí. El punto es que disfrutes también. Claro. Es una experiencia que se tiene que disfrutar. O sea, lo que es la depresión postparto, los baby blues son más frecuentes en la paciente que sufrió mucho en el trabajo de parto. Sí. O sea, es súper más frecuente, está comprobadísimo. Que es que yo voy a controlar el dolor, sí, está bien. Si lo controlas, que son pocas las que lo controlan, porque me ha tocado escuchar los gritos de las pacientes que no usan analgesia y no, ¿verdad? Sí. Y ya sufrieron 5 horas y luego voy a ponerme la anestesia. ¿Qué necesidad de sufrir? ¿Sí? Aparte al bebé también le falta oxígeno, cada grito de la mamá le falta, o sea, el estrés del bebé no lo ven, o sea. Y el estrés del doctor después. Claro, el estrés del doctor, de verla sufrir, claro.
Y el estrés del anestesiólogo de decir, pobrecita, o sea, Ujú. tan fácil que es. A veces por desinformación les da pavor que les pongan el epidural, porque les han hablado Mil cosas y una muy cosas. malas del epidural. Pero no, el epidural es muy bueno, muy, muy bueno. El Sabiéndola epidural. bien aplicada. Claro, claro, con ¿Cómo anestesia. Cualquier anestesiólogo que entre a los hospitales tiene permiso del hospital, de su consejo de certificación para poner un epidural, le va a hacer un muy buen trabajo. Sí, ¿Ok? totalmente. Doctor, una sesión, una dinámica de preguntas cortas, algunas verdadero y falso, otras sin pensar tanto, doctor. No me, Eh, no me vayas a preguntar. no, todo está meramente calculado. ¿Pedir o no pedir la epidural Pedir, en un trabajo de parto? pedirle epidural, 100%. 100%. Otra duda que también surge mucho, la epidural bloquea la actividad uterina y por ende se inhibe el trabajo de parto. No, Falso. falso. Ahora, hay doctores que nos dedicamos un poquito más a la anestesia obstétrica, ¿sí? Entonces, por lo general, todos los obstetras tienen un anestesiólogo que maneja partos, ¿sí? Ujú. Obviamente, todos tienen diferentes manejos, pero no la bloquea, todo depende de la dosis, la concentración que usen. Entonces, hay que no demostrar tanto dolor si no hay Sí, tanto, ¿verdad? Para que no te pongan tanto, porque también ven la cara de sufrimiento de los pacientes. Y a veces hay que tener paciencia con los anestesiólogos. En ocasiones el catéter no queda en su lugar, hay que volver sí. a ponerlo, o sea. Entonces, bueno, hay que ponerlo, ¿sí? También entender esta parte Sí, sí, de sí, que somos humanos. somos humanos. O sea, no me levanté hoy para que sufriera mi paciente todo el trabajo de parto, no. Entonces, nada más es un trabajo en equipo. Y después de eso ya es puro disfrutar, puro disfrutar. La epidural afecta al bebé. Nada, Falso. falso. Lo que afecta al bebé es la falta de oxígeno, ¿sí? Eso es lo Sí. que afecta al bebé. O una baja de presión arterial severa que dure mucho tiempo, más de 5 o 6 minutos, que no Que va ya a pasar. tenga repercusión Así es, uteroplacentaria. que no va a pasar porque ahí va a estar tu anestesiólogo y te va a poner algo para subir la presión. Me puedo quedar inválida si me muevo en el bloqueo epidural. Si te mueves en el bloqueo no te quedas inválida. El anestesia epidural está cerca de todos los nervios, ¿sí? Y cuando son para cesáreas o partos, sí, de los nervios que te ayudan para caminar. Es muy raro, tendrías que tener una enfermedad, una coagulopatía, o sea, que no hicieras, no coagularas, que me ha tocado pacientes que se aplican su anticoagulante y de repente llegaron en trabajo de parto. A esos pacientes no les puedes colocar una anestesia en neuroaxial, o sea, ni raquia ni epidural, hasta que se cumplan ciertas horas. Si el bebé tiene que nacer, tiene que ser con anestesia general. Entonces, si te mueves, pues no te muevas, porque va a batallar más el anestesiólogo. Pero si te mueves, no vas a quedar inválida, ¿sí? Si trabajamos muy cerca de los nervios, sí podemos tocar algún nervio y nos cause alguna malestar que se va a quitar después de un tiempo, sí puede suceder. Hay muchas cosas, pero también la posición de estar en posición de parto también, o sea, se pueden confundir. O una cesárea, hay ciertos nervios que pasan cerca de donde hacen la incisión también, o sea, ciertas... No todo es del dolor. anestesiólogo. ¿Mande? No todo es del No todo anestesiólogo. es del anestesiólogo. Obviamente lo que queremos siempre pues es el bienestar de la paciente. Doctor, previamente al cierre, y esto es más un comentario que yo creo que nunca se lo comenté, probablemente el doctor Manuel sí, porque fue una cesárea con él, y el punto de por qué específicamente lo quise entrevistarlo a usted, una fue porque he tenido la oportunidad de entrar muchas veces a quirófano con usted y ver esa relación anestesiólogo, Paciente. médico y anestesiólogo-paciente, ¿no? Y Ajá. que se genera esta confianza en ambos. Se ve Sí. cuando un cirujano confía plenamente en su anestesiólogo. Pero a mí lo que me sorprendió una vez es que pues yo entrevisto a las pacientes, ¿no? Las interrogo y les hago la papelería. Y me tocó una paciente que me dice, ¿a qué hora llega el doctor Reinaldo? Dije, no, el doctor Reinaldo está de vacaciones. O sea, y creo que como que no le habían anticipado a la paciente y me dijo, no.
pues no me quiero operar. O sea, quiero cambiar la cirugía, cambiarla, ya la paciente canalizada y demás. Me tocó verlo una vez y me dijo, no, y yo, me llega el doctor Manuel y me dice que, doctor, ya está todo listo. Le dije, nada más que la paciente como que quiere cambiar la cirugía. Y en este punto yo dije, ¿qué tan bueno tienes que ser para que ya se haga un cambio de cirugía por un anestesiólogo? Teniendo en cuenta que probablemente el anestesiólogo que lo iba a cubrir también es muy bueno. Entonces, ¿cómo se llega a ese punto, a esa habilidad, a esa generación de confianza para los anestesiólogos que nos están viendo y para los residentes, sus alumnos? ¿Cuál es un consejo que le puede llegar, que les puede decir para que esto... ¿Sí te tocó eso en serio? Sí, genuinamente me tocó. Mira, te voy a decir una cosa. A mí me gusta, yo soy bien amiguero. Entonces, hay un lema de un ahijado mío, que es mayor que yo, pero es mi ahijado, que dice, a este mundo vine a ser amigos, no enemigos. Y yo soy muy amiguero, y yo sé que los pacientes llegan con mucho miedo. O sea, eso lo sé. Y entonces, yo, pues mi cliente principal es el cirujano. La paciente, yo me desvivo como quiera por las pacientes, por todos, o sea, sean hombres, mujeres, pero la paciente embarazada necesita que sepan, cualquier paciente necesita que sepa que le interesas. Sí. O sea, que sepa que estás interesado en su bienestar y que vas a hacer todo lo que esté de tu parte para que salga todo bien, ¿sí? Y que ahí vas a estar con ella todo. Entonces sí me ha tocado pacientes que dicen muchas cosas, y me hablan que si voy a estar en ciertas fechas para su parto, cesárea, si no voy a estar de vacaciones, sí. O en Navidad, oye, voy a tener bebé, sí. Y he hecho muy buenos, pues paciente, relación médico-paciente excelente con la mayoría. Con la mayoría. Te puedo decir que con casi todas mis pacientes me llevo súper bien. Y con sus esposos ni se diga, o sea, es una bien bonita relación. A mí me encanta porque a mí me recuerda cuando nacieron mis bebés. Cuando nace cada bebé siempre me acuerdo de mis hijos. También platicaba con un doctor en la entrevista pasada que al final eso es algo que te gusta y la mayoría de las veces pues lo vas a hacer bien y eso se va a repercutir en los pacientes. Sí, sí, la verdad es que te puedo decir que cada vez que, no sé, cumplo años o alguna cosa, tengo un chorro de mensajes de mis pacientes que me vuelven así como que ponte las pilas otra vez. O sea, no puedes un día sí, un día no. Aquí es todos los días estar contento, estar feliz todos los días. O sea, aquí no hay de que hoy ando de malas y no te... Y no le puse atención a eso. Sí, no te puse la atención que te mereces. A todos los pacientes. Te digo, trabajo mucha cirugía plástica igual. También son muchas mujeres. Sí. Sí. Y muchas mujeres me hablan, oye, ¿con quién me opero para que tú me des la anestesia de cirugía plástica? Y yo trabajo con 2 cirujanos plásticos, entonces los recomiendo con ellos. Sí. Que vayan a conocerlos, ¿verdad? No les impongo nada. Y a veces me han invitado con otros cirujanos plásticos que muy amablemente me invitan y así, o sea, sí, la verdad es que satisfecho, sí. Muy bien. Y contento. Pues muchas gracias, doctor. La verdad yo sé que tiene una agenda muy ocupada. Apreciamos que nos haya dado un espacio. La verdad siento que fue una plática muy buena. Espero que se la haya pasado muy bien también con nosotros. Muy bien. Y que ojalá no sea la última vez. A ver si tocamos otros temas después. Y te felicito por tu proyecto. Te deseo todo el éxito, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Ándale pues.